Hola a todos, la actividad que estamos realizando es la actividad final para algoritmos y estructuras de datos 2. Mi equipo está conformado por Alejandro Cárdenas Pavón y quien les habla, Carolina Millán. Bueno, vemos la actividad. La actividad nos dice, de la página Algoritmos Urgentes, el equipo elige uno de los siguientes proyectos finales de altas, bajas, modificaciones y listados. Y nos dan las siguientes opciones: agenda telefónica, clase de directorio, clase empleado, clientes de una caja de ahorro, y el último es inventario de productos. Nosotros elegimos agenda telefónica en C++ por medio de árboles binarios. Bueno, para empezar, nuestro algoritmo tiene acá la parte de las librerías. Entonces la primera librería es para controlar las entradas y salidas del programa. La segunda nos permite la manipulación de archivos desde el programa, tanto leer como escribir en ellos. La tercera librería contiene los prototipos de funciones. Además la usaremos para insertar y utilizar el new en el código. La cuarta librería permite la inserción de cadenas de texto. Esta que vemos acá nos dice que lo que hace es verificar si estamos trabajando en un sistema operativo Linux. Y si estamos trabajando en un sistema operativo Linux, entonces lo que nos va a hacer es incluir estas librerías que son ya pues como más diferentes. Y si no, entonces vamos a seguir con estas librerías. Entonces esta librería que es para evitar que el programa se salga por sí solo, y esta define uso de comando para el CLS, que es para limpiar la consola en Windows. Bueno, acá tenemos entonces, la usamos para permitir para el uso del COD y el SYN. Y acá empezamos entonces con nuestro código. Entonces, que esa primera parte, entonces define la clase contacto. Esta parte que es public la definimos para los miembros que serán públicos de la clase, que son el alias, el teléfono fijo, el teléfono móvil y el correo electrónico. Este de acá es el constructor de la clase. Este de acá es el destructor de la clase, que se diferencia es por tener este simbolito. Bueno, lo que hacemos entonces acá es sobrecargar. Este primero es para sobrecarga del operador de igualación, que es para comparar si los contactos son iguales. Este otro que utilizamos acá es para determinar si los contactos son diferentes, que se hace por medio de este. Y en este de acá lo que vamos a hacer por medio de este simbolito es para comparar en orden alfabético los contactos. Y este de acá es el de asignación. Entonces es el que nos va a asignar el contacto, ya sea pues el alias, el teléfono fijo, el teléfono móvil o el correo electrónico. Esta parte de acá es donde definimos los métodos estáticos para imprimir contacto, pero sin implementación. ¿Por qué sin implementación en esta parte? Porque en la parte de abajo, más adelante, se les será explicado, que es donde vamos a llamar entonces a estos métodos. Esta parte, entonces acá entonces vamos a realizar la definición de la clase genérica para almacenar los nodos en el árbol binario, porque recuerden que este ejercicio estamos trabajando con árboles binarios. Es la clase T, que la vemos acá en varias partes del ejercicio. Quiere decir que lo que nos está recibiendo es cualquier tipo de dato, ya sea una cadena de caracteres, un entero, un booleano. Entonces, por medio de este, entonces nos recibe cualquier tipo de dato que le estemos ingresando.
Entonces acá en esta parte entonces la vamos a definir como la parte privada de la clase, que entonces es lo que es la parte de el árbol, que recordemos que el árbol entonces se lee de izquierda a derecha. Y acá en esta parte ese es el constructor de la clase del árbol. Bueno, en esta parte de acá lo que estamos viendo es otro constructor para la clase, que lo que nos dice es que si derecha o izquierda son iguales a nulo, o sea que están vacíos. Y este, recordemos, este es el destructor de la clase para la liberación de memoria. Ese lo vamos a utilizar es cuando vamos entonces a borrar uno de los contactos. Lo vamos a borrar, lo que nos va a liberar entonces la memoria. Entonces lo realizamos de esta manera. Y acá vemos la parte pública de la clase. Entonces acá lo que vamos a hacer es definir los miembros públicos de la clase, incluyendo operaciones de inserción, borrado y búsqueda, que solo se definen, más no se implementan aún, lo mismo que lo que les expliqué anteriormente. Este acá entonces lo estamos definiendo, pero no lo estamos implementando porque más adelante es donde vamos a realizar pues la parte más completa, donde vamos entonces a llamar lo que vamos a llamar, bueno, en esta parte de acá entonces lo que realizamos es la definición de métodos abstractos para pausar la pantalla, leer cadenas, leer enteros y leer campos de datos de un archivo. Bueno, esta parte de acá es muy importante porque lo que hace este programita es que nos va a guardar todo lo que le vamos ingresando, nos lo va a guardar en un archivo que se va a llamar contactos TSV. ¿Qué nos hace entonces? Cuando nosotros introducimos un contacto, todo, cuando nosotros salimos del programa, nos va guardando todos los contactos en este archivo para poderlo ver más adelante. O sea que este va a ser como un como bueno, entonces en esa parte ya que es como el método principal, o sea que acá es donde vamos a tener como todas las operaciones, lo que nos va a realizar nuestro programa. Entonces lo principal es que vamos a definir el nodo inicial del árbol binario que almacenará los objetos de tipo contacto. Este root de acá es la raíz de nuestro árbol, o sea, el primero que ingresemos. Acá entonces vamos a definir el apuntador y la variable de tipo contacto. Acá lo que hacemos es definimos los enteros para contador y opciones de menú. En este de acá entonces vamos a definir la variable field para leer datos desde un archivo. Este de acá lo que nos hace es abrir el archivo con la lista de contactos. En este de acá entonces lo que nos hace es, si el archivo existe, leemos los datos separados por tabulaciones. Entonces ahí es donde nos va a mostrar entonces todos los contactos, todo lo que le hayamos ingresado, que lo veremos más adelante cuando estemos ya ejecutando el programa. Bueno, esta parte de acá lo que nos hace es pintarnos por consola, nos va a pintar el menú, todas las opciones del menú que va a tener. Acá esta parte nos vamos, entonces lo que realiza es capturamos la opción seleccionada por el usuario mientras esté dentro de las opciones posibles. Como así, lo que nos hace es verificar, lo que esto nos hace es verificar que no sea menor que 1 ni mayor que 8, porque son las opciones que tenemos en menú de 1 a 8. Entonces, si por ejemplo el usuario ingresa un número diferente a estos, entonces nuestro programa no va a hacer nada, está tirándonos pues como un tipo de error,
porque las opciones son de 1 a 8. En esta parte del árbol entonces nos dice que si el árbol está vacío, o sea, si la raíz, o sea, que no hay nada, y se almacena una opción diferente a 1 a 8, entonces mostramos mensaje que no hay registros, ya que las demás acciones requieren de registros existentes. Y si la opción es del 1 al 4, entonces solicitamos ingresar el nombre del contacto. Es decir, que si la opción es de, o sea, del 1 hasta este, siempre vamos a necesitar de que haya ya un contacto, pues ya hayan ingresado algo y que nuestro árbol no esté vacío, porque para esta parte de altas es donde ingresamos entonces el contacto. Acá en consultas es donde vamos a consultar un contacto o el nombre de un contacto que ya hayamos ingresado. Y en el 3 lo que nos dice son las actualizaciones, es decir, si por ejemplo nosotros queremos cambiar algo, un número fijo, el correo, lo queremos cambiar, lo queremos actualizar, entonces nos meteríamos a este. Y la parte 4 es el de bajas, o sea, el de borrar algún tipo de contacto. Bueno, en esto de acá, lo que hacemos es buscar si el contacto ya existe en el árbol. Y si el contacto existe, vamos a mostrar sus datos en pantalla. Si el contacto no existe, pues entonces nos va a decir que no existe. O si está vacío, pues nos va a mostrar la opción que dice que no hay registros. Y si el contacto existe y seleccionamos la opción registrar, entonces mostramos mensaje que ya existe el usuario. Y si la opción seleccionada requiere búsqueda y no se encontró el contacto, se muestra el mensaje, el registro no fue encontrado, que es lo que les acabo de explicar. Bueno, el switch, recordemos que lo utilizamos cuando vamos a darle al usuario pues opciones, son casos, varias opciones. Entonces, el caso 1, entonces si se seleccionó una opción de registro, se piden los datos adicionales del contacto. Entonces nos va a pedir el teléfono fijo, el teléfono móvil, el correo electrónico, y nos lo va a insertar. Si es el primer contacto, entonces nos lo va a insertar en la raíz del árbol. Y nos va a mostrar un mensaje que el registro fue agregado correctamente. El caso 2 en esta parte del switch no lo muestra porque lo que nos dice el 2 son las consultas, y ese lo estamos cubriendo en esta parte del código, donde lo que nos pide es ingresar el alias del contacto, o sea, el nombre del contacto. Entonces, con esta parte de acá, entonces estamos cubriendo esa parte, y por eso ya no va a ser necesario meterlo dentro del switch. El caso 3 entonces nos dice que si seleccionó una opción de actualización, se muestra el menú de campos disponibles para actualizar. Entonces, este programa tiene, aparte de que tiene un menú, también tiene un submenú. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces si por ejemplo nosotros escogiéramos es el 3, que es el de actualizar, nos va a mostrar otro menú que hay dentro de él. Y por eso este caso, o sea, el 3 de actualizaciones, es como el más largo, porque como tiene otro menú dentro de él, entonces se extiende un poquito. Entonces acá lo que nos pide la parte de actualización es que escojamos una de esas opciones del menú que queramos entonces cambiar, actualizar. Y lo hacemos entonces con esto. Entonces acá capturamos la opción seleccionada y validemos que esté dentro de las posibles opciones. En esta segunda parte entonces capturamos el valor actualizado dependiendo de la opción seleccionada. Entonces ahí es donde nos va pues como
a cambiar. Entonces acá nos dice que ingrese el nuevo teléfono fijo, ingrese el nuevo teléfono móvil o ingrese el nuevo correo electrónico. Y por último, entonces nos va a decir que el registro fue actualizado correctamente. El caso 4 es para eliminar contactos existentes dentro del árbol, y lo vamos a hacer entonces por medio de este, que va a hacer que entonces que si el nos va a pedir entonces acá el nombre, como el nombre del alias, el nombre del contacto, y si el contacto lo encuentra dentro del árbol, entonces no lo va a borrar y nos va a decir que el registro fue eliminado correctamente. Lo vamos a hacer por medio de del remove. Bueno, el caso 5, entonces mostramos los registros con recorrido preorden. Si la opción es la 5, entonces nos va a mostrar el árbol en preorden. El caso 6 es para mostrarnos el recorrido en orden. Y el 7 nos va a mostrar los registros en un recorrido post-orden. Lo vamos a hacer entonces pues por medio de todos estos. Y ya la opción 8, que es esta, es muy importante y es lo que les explicaba del archivo, que se va a llamar archivos contactos. Lo que va a hacer es que si nosotros le damos salir y ya habíamos ingresado uno o varios contactos, cuando le pulsamos salir, él automáticamente nos guarda los contactos en este archivo. Entonces también pues como muy importante. Entonces acá en esa parte se exportan contactos al archivo contactos.tsv al cerrar el programa, y no lo va a hacer en un archivo con tabulación, como por ejemplo acá tengo un ejemplo donde ya habíamos guardado y no lo guarda por medio de tabuladores. Entonces acá tenemos estos ejemplos. Y ya mi compañero les explicará el resto del programa. Un cordial saludo a todos, mi nombre es Alejandro Cárdenas y yo seguiré con la siguiente parte de la sustentación de la actividad final. Bueno, ya vimos que la compañera nos explicó la primera parte, entonces seguimos aquí. Lo que vamos a encontrar aquí primeramente es un método para insertar el nodo al árbol. ¿Sí? Vamos a encontrar este método insert, ¿sí? Donde van a entrar dos variables, una la que es el nodo, ¿sí? El nodo de árbol, y la otra es el dato que se captura del usuario, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que es la condición para validar si el árbol primeramente pues está vacío, si está vacío ese nodo, ¿sí? Entonces se va a crear como el espacio de memoria para un nuevo dato, pues para un nuevo nodo, ¿sí? Se crea aquí. Luego va a validar si el alias es antes, o sea, si en orden alfabético lo que viene en el alias es menor al nodo padre, pues si es menor, ordenado alfabéticamente, lo va a ingresar por la izquierda. Entonces llamaría otra vez al método insertar, pero esta vez se nos va por el nodo izquierdo, ¿sí? Hasta que sea nulo, ¿sí? De lo contrario, si alfabéticamente ese alias está más arriba, o sea, después en orden alfabético, lo va a ingresar por la izquierda. Va a llamar al método, pero esta vez lo va a mandar por el nodo izquierdo, ¿sí? Bueno, luego tenemos el método para buscar, que es este search, que es el método para buscar. Nos va a recibir también el nodo y el dato, ¿sí? Si el nodo esto lo que hace es que si el nodo no está vacío, o sea, si es diferente de null, ¿sí?
verifica si el alias se encuentra por la parte izquierda del árbol, o sea, va a recorrer primero por la parte izquierda del árbol, o si no, pues va a recorrerlo por la derecha hasta encontrarlo. De lo contrario, pues va a retornar null. ¿Sí? Esto es lo que va a hacer este método de buscar. Luego vamos a encontrar el método para eliminar, que es este remove, ¿sí? Que igualmente nos va a recibir lo que es el nodo del árbol y el dato, ¿sí? Primeramente pues él va a validar que el árbol tenga datos, o sea, va a verificar que el nodo no se encuentre vacío. De lo contrario, si no se encuentra vacío, pues va a entrar a esta condición y va a encontrar aquí una condición para verificar si el alias ya fue encontrado. O sea, si el padre, si lo que vamos a eliminar es el padre o la raíz y este ya lo encontró, pues va a entrar a esta condición para eliminarlo. ¿Sí? Bueno, se va a crear aquí una variable de tipo árbol también, árbol binario, que se llama pivot, que es como para guardar los datos y ordenarlos. ¿Sí? Aquí esta condición donde se va a verificar pues como tal si el nodo va a ser el padre o es una hoja. O sea, se va a ir todo como hacia la izquierda, ¿sí? hasta que sea null. ¿Sí? Si es null, ya sabemos que vamos a eliminar una hoja del árbol, ¿sí? O si no, de lo contrario, pues simplemente va a ser un padre y sus hijos se tendrían que acomodar con un nuevo padre. Pasaría a ser otro padre y sus hijos se acomodarían respecto a ese padre, a ese nuevo padre. ¿Sí? Entonces acá encontramos que si el alias no fue encontrado, lo busca por la izquierda. ¿Sí? Si el alias, o sea, aquí es como si encuentra ya directamente la raíz. ¿Sí? Pero de lo contrario, si no lo ha encontrado todavía, empieza a irse por la izquierda hasta encontrar el padre o la hoja. ¿Sí? De lo contrario, entonces sí, haría lo mismo, pero ya esta vez por la derecha. ¿Sí? Entonces lo buscaría por ambos lados. ¿Sí? Y nos retorna pues el nodo. Luego vamos a encontrar lo que es el método para organizar e imprimir el árbol en preorden. ¿Sí? Entonces, este método preorden lo que va a hacer es lo siguiente. Primero vamos a encontrar pues la condición para validar si el árbol se encuentra vacío. ¿Sí? O sea, si el árbol tiene algo, pues va a entrar a esta condición. ¿Sí? Y lo que va a hacer esto primero es que va a usar esta función para imprimir el dato, pues para imprimir como tal el dato, y lo va a organizar de la siguiente forma. Primero va a imprimir lo que es la raíz, o sea, él va a empezar por la raíz, ¿sí? Luego va a entrar a la función para imprimirnos lo que es el lado izquierdo, el nodo izquierdo, y luego nos va a imprimir el nodo derecho. ¿Sí? Esto es lo que hace esta función preorden. Primero la raíz, luego el nodo izquierdo y luego el nodo derecho. Ahora vamos a ver como un ejemplo pues ya corriendo el sistema para que lo veamos. ¿Sí? Luego vamos a encontrar lo que es el método para organizarlo en inorden. ¿Sí? Entonces igualmente verifica pues que el árbol no esté vacío, sea diferente de null, y va a entrar a la función, pero a diferencia del primero, lo que va a hacer es que va a imprimir primero el nodo izquierdo. ¿Sí? Se va a ir por el nodo izquierdo, luego nos va a imprimir lo que es la raíz y luego nos va a imprimir el nodo derecho. ¿Sí? A diferencia del primero, este ya sería en ese orden: izquierdo, raíz, derecho.
Luego vamos a ver el método, lo que es post orden, ¿sí? Igualmente, como en todos, verifica que no esté vacío el nodo, ¿sí? Y esta vez va a imprimir primero lo que es el nodo izquierdo, ¿sí? Luego nos va a imprimir lo que es el nodo derecho y por último nos va a imprimir lo que es la raíz. Entonces aquí encontramos pues la raíz y el método para organizarlo en post orden. Luego vamos a encontrar el método en el cual se va a utilizar para imprimir como en pantalla, o sea, cuando queramos imprimir como el contacto como tal, este es el método que usa el algoritmo, ¿sí? Donde está el alias, el teléfono fijo, el teléfono móvil, el correo electrónico, que todo eso lo vamos a ingresar como por pantalla, ¿sí? Entonces aquí nos va a imprimir el alias del contacto, el teléfono fijo del contacto, el teléfono móvil del contacto y el correo electrónico del objeto pues contacto, ¿sí? Luego vamos a encontrar lo que es el método para el registro de contactos, pero como arriba se utilizó un archivo que es contactos.tsv, esto lo que va a hacer es como a ese archivo va a ir metiendo los contactos que el usuario ya ingresó, los va a ir metiendo en ese archivito TSV, ¿sí? Esto es lo que va a hacer. Luego vamos a encontrar el método para mostrar y capturar valores de tipo char. Este se utiliza para el tema de capturar lo que se venga pues, de tipo char, ¿sí? Simplemente aparece pues el mensaje que quiera aparecer en pantalla, se va a enviar a este método, ¿sí? Y aquí lo vamos a capturar. Luego vamos a encontrar el método para capturar valores, pero esta vez de tipo string. Lo que se va a hacer es lo mismo, se va a enviar el mensaje que se quiere mostrar en pantalla, ¿sí? Y aquí se va a capturar. Y aquí se va a capturar. De tipo enteros. Bueno, luego vamos a encontrar el método para leer los contactos guardados en contacto.csv, en tsv, ¿sí? Esto lo que hace es que va a leer ese archivo tsv y como quien dice, o sea, esos datos no se nos van a borrar, siempre van a estar en ese archivo tsv y si una vez más corremos el algoritmo, ¿sí? Esos contactos van a estar ahí, no se van a perder. Bueno, luego vamos a encontrar lo que es el método para mostrar un mensaje que dice presione la tecla continuar. Eso es para antes de que se haga como la pausa en el sistema, o sea, para que el sistema siempre haga una pausa, se va a mostrar este mensaje y luego va a llamar al método de acá abajo, que es el método que realiza una pausa en el sistema, ¿sí? Entonces ahí terminaría nuestro algoritmo. Entonces vamos a ver como un ejemplo, ¿sí? Voy a compilarlo. Cero errores y voy a ejecutarlo, ¿sí? Entonces nos va a mostrar el menú, ¿sí? Primero para agregar contactos, para hacer consultas de contactos, para actualizaciones, para bajas, ¿sí? Para eliminar, para listar en preorden, en inorden y en postorden, ¿sí? Y para salir. Yo lo que voy a hacer primero es mirar a ver si ese archivo tsv tenía de pronto algún dato, así que voy a imprimir o voy a consultar. Pero pues por este método me queda más complicado, así que mejor lo voy a listar en preorden a ver qué nos sale. Efectivamente si tenía algo el archivo, entonces él como lee ese archivo, entonces nos va a mostrar como los contactos que estaban anteriormente. ¿Sí? Entonces estos contactos ya estaban antes.
organizados en el árbol. Vamos a ingresar un nuevo contacto. Vamos a ponerle Alejandro. Teléfono fijo, pues coloquémosle un 987. Teléfono móvil, coloquémosle, no sé, un 310 123456 7. El correo sería, digamos, alejo@gmail. ¿Sí? Registro agregado correctamente, ¿sí? Y si lo vamos a consultar, pues vamos a darle el número 2 para consultarlo. Busquemos a Alejandro, ¿sí? Entonces así nos va a imprimir, ¿sí? Con su alias Alejandro, con el teléfono fijo, con el teléfono móvil y con el correo electrónico, ¿sí? Bueno, vamos a actualizar. Vamos a actualizar el contacto Alejandro. ¿Sí? ¿Qué vamos a actualizar? El teléfono fijo, el teléfono móvil o el correo electrónico. Vamos a actualizar el teléfono fijo. Ingresa el nuevo teléfono fijo, ¿sí? Entonces vamos a darle 789. ¿Sí? Ahí ya lo actualizamos, ¿sí? Ahora imprimámoslo en preorden, ¿sí? Miremoslo acá, ¿sí? Prácticamente por orden alfabético él va a ser una hoja porque lo metió desde la raíz hasta el lado izquierdo, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar el contacto, vemos que ya se actualizó, ese teléfono fijo se actualizó, ¿sí? Vamos a listarlo en orden, ¿sí? ¿Sí? Aquí también, como podemos ver, pues básicamente por su orden alfabético él sería como la raíz izquierda. Entonces él sería en ese momento, ese contacto sería como una hoja, quedaría en la parte izquierda. ¿Sí? Y por último listémosle en post orden, ¿sí? Aquí lo podemos ver el contacto, ¿sí? Y utilicemos pues la última función, que es la de eliminar. 4. Ingrese el alias del contacto a eliminar. Vamos a eliminar ese de Alejandro. Registro eliminado correctamente. Ahora vamos a listarlo otra vez. Listémoslo en preorden. Y ya vemos que ese contacto ya no existe en nuestro árbol. ¿Sí? Ya no existe en nuestro árbol ese contacto. Entonces así veríamos que el algoritmo corre correctamente, ¿sí? Y bueno, aquí finalizamos el ejemplo. Muchas gracias por la atención prestada y hasta luego.